Pero bueno, hermanitos, pues vamos a empezar y vamos a continuar con Génesis 19, ahí donde nos quedamos. Recuerdan, hermanos, que Dios mandó a 2 ángeles para destruir Sodoma y Gomorra por causa de que, pues, de su pecado, ¿no? Era una ciudad muy pecadora y uno de muchos pecados que ellos cometían era la homosexualidad. Vimos que este pecado, hermanos, para Dios es una abominación, Él lo llamaba así, ¿no es cierto? Es una abominación. ¿Por qué? Porque quebranta el diseño perfecto para el hombre y la mujer, ¿no es cierto? Por eso para Dios es una abominación. Y este pecado, hermanos, como cualquier otro pecado, Dios lo condena y Dios lo va a juzgar, ¿ok? Entonces, hermanos, vemos que Dios sabía todos los pecados de Sodoma y de Gomorra, y es más, vean lo que dice Génesis 18:20, simplemente para recordar Génesis 18, vean lo que dice Génesis 18:20, vemos que Dios sabía perfectamente lo que hacía esta ciudad, y dice Génesis 18, versículo 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor, escucha, los hombres clamaron contra Sodoma y Gomorra, se aumentó más y más y el pecado de ellos se agravó en extremo. Descenderé, dice Dios, ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Vean, Dios sabía a detalle el pecado de Sodoma, ¿no es cierto? Él sabía, Él conocía la perversidad de estas ciudades. Y esto, hermanos, pues por supuesto que nos hace ver que Dios conoce a detalle el pecado de cualquier persona en el mundo. Porque recuerden, hermanos, Él está en todo lugar y Él conoce todo de manera perfecta, ¿no es cierto? O sea, Él es omnipresente y omnisciente. Saber esto, hermanos, sobre Dios, por supuesto que nos tiene que poner un freno para nuestro pecado. Porque cuando nosotros entendemos esta realidad, hermanos, acerca de Dios, tenemos que saber que Él también conoce nuestro pecado de manera detallada, ¿no es cierto? Dios sabe cuando pecamos, ya sea algo externo o algo interno. Dios lo conoce absolutamente todo porque a Él nada se le pasa. Pero también, hermanos, saber esta realidad nos debe de traer un consuelo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros vemos las perversidades que hay en las noticias, que hay en las calles, que hay en las escuelas, que hay en los trabajos o en cualquier lugar, hermanos, nosotros debemos recordar esto. Dios sabe todo lo que está pasando, Dios conoce todo pecado y Él no va a dejar ese pecado sin juzgar. Él va a juzgar absolutamente todos, ¿no es cierto? Esto es lo que pasó con estas ciudades, Dios los juzgó. Pero, hermanos, gracias a Dios está el otro lado. No solamente Dios va a juzgar, sino que también Dios puede librar a los creyentes del juicio venidero. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que acompáñame a Génesis 19, versículo 12. Vean lo que dice Génesis 19, versículo 12. Dice así, Génesis 19, versículo 12, empieza diciendo, y dijeron los varones a Lot. ¿Cuáles varones, hermanos? ¿A qué varones se está refiriendo? ¿Recuerdas? Versículo 1 que se menciona que llegaron unos ángeles a la ciudad de Sodoma. Bueno, estos ángeles tomaron forma humana, fueron a Sodoma. Lot, vimos que Lot los recibió, los invitó a su casa y el pueblo vio que estos varones llegaron con Lot a su casa. Pero obviamente como era un pueblo pecaminoso, todo el pueblo, dice las Escrituras, querían tener relaciones sexuales con ellos. Recuerdan que Lot los confrontó y les dijo, no hagan esta perversidad. Para calmar las aguas, ¿qué hizo Lot? Otro acto pecaminoso, ¿no es cierto? Les ofrece a sus hijas, pero el pueblo no acepta, al contrario, se enoja más, a tal grado que amenazaron a Lot para golpearlo y quizás para hacerle también una perversidad a él, pero Dios en su misericordia hizo que los ángeles sacaran su mano, metieran a Lot, ¿no es cierto? Y entonces dice las Escrituras que los ángeles, también de manera sobrenatural, cegaron a estos hombres y aquí es donde nos quedamos, ¿no es cierto?
Los ángeles meten a Lot, estos hombres están ciegos, y entonces vean, los varones, los ángeles, le dijeron a Lot, continúa el versículo 12, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Versículo 13, porque vamos a destruir este lugar. Escucha, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Dios, por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Nota, hermanos, este clamor que vemos aquí es el mismo clamor que leímos en el capítulo 18, donde la gente clamaba a Dios porque estaba siendo oprimida por el pecado de estas ciudades perversas, ¿no es cierto? Y sin duda, hermanos, uno de los que clamaba, lo más seguro, fue Lot. Porque segunda de Pedro 2, hermanos, nos dice que Lot sentía una gran angustia en su corazón por el pecado de Sodoma, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, podemos ver ahora que los ángeles van a destruir, dice el texto al final, van a destruir esta ciudad por orden de Dios. Y vean lo que pasa, versículo 14. Versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo. Vean, hermanos, aparentemente sus hijas solo estaban comprometidas porque aún no se casaban. Pero vean cómo reaccionaron los yernos. Y dice, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va ¿a qué? A destruir esta ciudad. Vean, hermanos, aquí Lot, ¿qué está haciendo? Se está presentando hacia sus yernos y le está diciendo, tenemos que salir de este lugar porque Jehová lo va a destruir. ¿Qué está pasando aquí, hermanos, en el corazón de Lot? Está pasando una muestra de fe, ¿no es cierto? Lot está mostrando una fe, hermanos. Lot está creyendo en las palabras que estos ángeles le están diciendo. Porque recuerda, hermanos, estos ángeles que tomaron forma humana eran desconocidos para Lot. No tenía mucho tiempo que Lot los conocía, pero aún así Lot tuvo fe en sus palabras. Por eso dice, patitas, ¿para qué las quiero? Mejor vámonos de aquí porque Dios va a destruir todo esto. Él tuvo fe, hermanos. ¿Cómo contestaron sus yernos? Escucha, mas pareció a sus yernos que se burlaba. En otras palabras, hermanos, sus futuros yernos no le creyeron. Ellos no creyeron que Dios iba a destruir esa ciudad. Por lo tanto, pensaron ellos que Lot les estaba haciendo una broma. Esa es la idea de burlar. Nos está haciendo una broma. Vean, hermanos, en contraste a la fe de Lot, aquí nos muestra estos hombres que tienen una incredulidad grande para con Dios. ¿No es cierto? Sin embargo, vean lo que dice versículo 15. Estos hombres, estos yernos no creen las palabras, y versículo 15, y al rayar el alba, o sea, al amanecer, porque recuerda, hermanos, ¿cuándo llegaron los ángeles a esta ciudad? Versículo 1, en la noche. En la noche, ¿no es cierto? Entonces, en la noche pasó todo este relajo que se hizo, y entonces, al rayar el alba, o sea, al amanecer, dice el texto, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron, o mejor traducido, los varones tomaron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Nota, hermanos, aquí nos está diciendo el texto que Lot, al salir de la ciudad, dice el texto que él se detuvo. Dice versículo 16, y deteniéndose él se detuvo. ¿Por qué se detuvo Lot, hermanos? El texto no lo dice, pero probablemente Lot estaba titubeando, como no queriéndose salir de esa ciudad. No estamos seguros de esto, hermanos, pero podría ser una opción. Lot está diciendo, creo que
lo que estoy a punto de hacer no es lo correcto. Pero quiero que notes algo importante. Quiero que notes los detalles en este versículo, hermanos, porque son importantes. Dice el texto que los ángeles los aceleraron, ¿no es cierto? Vámonos, vámonos, tenemos que salirnos. Entonces, Lot, ¿qué hace? Se detiene, ¿no es cierto? Y no quiere salir. Pero, ¿qué hacen los ángeles? Dice el texto que estos ángeles asieron su mano. O sea, los tomaron de su mano. La intención es, apúrenle, vámonos, ¿no es cierto? Vámonos de aquí, nos tenemos que ir ahora porque Dios va a destruir esto. Pero hermanos, ¿por qué los ángeles tomaron las manos de ellos? ¿Por qué los tomaron? Dice el texto que tomaron las manos según ¿qué? La misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, ¿por qué Dios sacó a Lot y a su familia de Sodoma? Aquí está. Por su misericordia. Por su misericordia. Por esta razón, hermanos, los ángeles los empezaron a jalar de las manos. Aunque ellos quedaron ahí parados, aunque ellos no querían salir de esta ciudad, pero la misericordia de Dios actuó para rescatar a esta familia. Esto es impresionante, hermanos. Cómo Dios actúa para salvar a alguien. Es por su mera misericordia. Es por su gracia. Y vean versículo 17 lo que dice. Versículo 17. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero versículo 18. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos. Y vean versículo 19. He aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Vean, hermanos, aquí Lot está mostrando un miedo, ¿no es cierto? Lot tiene miedo al morir. Lot no quiere ir al monte que los ángeles le están recomendando. Pero, hermanos, ¿por qué Lot tiene miedo? ¿Por qué él tiene miedo si atrás había mostrado una fe enorme y ahora tiene miedo? ¿Por qué? Otra vez el texto no lo dice, pero podemos especular, hermanos, que probablemente tenía miedo Lot porque él tenía miedo de dejar su vida en esa ciudad. Iba a ser un cambio total para él, ¿no es cierto? No lo sabemos, pero el punto, hermanos, aquí que podemos ver es que él no quería ir a ese monte porque tenía miedo. Y entonces, ¿qué hace Lot? Propone algo. Vean versículo 20, lo que propone Lot. Versículo 20 dice: he aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjame escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Vean, hermanos, aquí podemos notar otra vez la misericordia de Dios. Porque aquí, hermanos, el ángel le está garantizando a Lot que esta ciudad no iba a ser destruida. Porque, hermanos, nosotros podemos preguntar, ¿acaso Dios pensaba destruir también esta ciudad? Posiblemente sí, por las palabras que el ángel está pronunciando, ¿no es cierto? Porque es como si el ángel dijera: está bien, Lot, no vamos a destruir esa ciudad donde quieres ir. Teníamos pensado destruirla, pero no la vamos a destruir para salvar tu vida, ¿no es cierto? Y esto obviamente trajo paz al corazón de Lot. Probablemente ahí el miedo empezó a irse. Pero vean también lo que promete Dios. No solamente promete que no va a destruir esta ciudad, sino también promete, versículo 22, dice: date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Vean, hermanos, ¿qué le promete Dios? No solamente le promete que no la va a destruir, sino también que le promete que
no la va a destruir, dice, hasta que hayas llegado allí. En cuanto tú estés ahí, yo la voy a destruir. Hasta que llegues a Zoar, ¿no es cierto? Esta palabra de Zoar, hermanos, se traduce mejor como pequeña. Es la ciudad pequeña. ¿Ok? Es obvio, quizás así Lot la llamó, o así se llamaba en esa época, porque era pues, quizás la ciudad más pequeña de toda esa región. ¿Ok? Entonces, nota, hermanos, esta historia que estamos leyendo ilustra perfectamente cómo Dios, en su misericordia, libra al creyente del juicio eterno. Porque esta es la realidad, hermanos. Dios libra al creyente verdadero del juicio eterno. Vean lo que dice 2 de Pedro 2:6. 2 de Pedro 2, capítulo 6. Y vean, hermanos, en lo que lo van buscando, simplemente para que tengas una idea de dónde se encontraba esta ciudad Zoar. Puedes ver este mapa. Aquí estaba Sodoma y Lot bajó al sur y aquí está Zoar. Entonces, está Zoar justo al sur del Mar Muerto. Ahí bajó Lot para poder ser salvado de este juicio de Dios. Pero vean, hermanos, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice así, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice, y si condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró, escucha a quién, al justo Lot. Dios libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Vean, hermanos, Lot, a la luz de este texto, él era un verdadero creyente. Él era el justo Lot, ¿no es cierto? Y aparte dice el texto que él estaba abrumado por la nefanda conducta de estos malvados. Y versículo 9 dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Estas palabras son palabras verdaderas que nos hacen ver dos puntos muy claros, ¿no es cierto? La destrucción de Sodoma y de Gomorra, hermanos, como dice el texto, es una ilustración perfecta de lo que pasará, hermanos, en un juicio final. Pero también, hermanos, esta es la ilustración perfecta de que Dios puede salvar al justo. Hermanos, esto mismo va a pasar en nuestros tiempos. Ve lo que dice Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Vean lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis, escucha, de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, escucha, de la ira venidera. Nota, hermano, que el Señor Jesucristo nos va a librar de la ira venidera. Gracias a que Él nos trajo, hermanos, con una fe en arrepentimiento en Cristo Jesús. Gracias a eso, Cristo mismo nos va a salvar, hermanos, de la ira venidera. En otras palabras, hermanos, si tú vienes a Dios con una fe arrepentida en Cristo, entonces tu alma puede descansar, porque tu alma va a ser librada de esa ira venidera. ¿Se notan que lo mismo le pasó a Lot? Lot fue librado del juicio de Sodoma y Gomorra. Así también Dios te va a librar a ti de la condenación eterna, hermanos. Dios nos va a librar a todos los pecadores que han creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero, hermanos, Dios no te va a salvar por lo bueno que hiciste,
sino por el mismo caso que a Lot, por su misericordia, por su gracia. ¿No es cierto? Hermanos, Dios muestra su misericordia hacia Lot, salvándolo. De la misma manera, Él va a mostrar su misericordia para con nosotros y su gracia, salvándonos también de ese juicio eterno. Pero hermanos, no era por las obras. ¿Acaso Lot tenía buenas obras? Porque es llamado Lot el justo, ¿no es cierto? El justo Lot. ¿Acaso él era llamado el justo Lot porque sus obras eran buenas? No, hermanos. Lo vimos la semana pasada. Él quería dar a sus hijas en una cuestión muy perversa. Él no tenía buenas obras. Entonces, ¿por qué lo llaman justo? ¿Por qué lo llaman el justo Lot? Si él no tiene buenas obras, ¿por qué lo llaman justo? ¿Por qué? Por la misma razón que a ti, cristiano y cristiana, te llaman justo, hermano. ¿Por qué Dios te llama justo a ti? Tienes que saber eso, hermanos, porque imagínate, tú eres el justo y no sabes por qué eres justo. Fíjense, hermanos, todo ser humano ha sido declarado justo mediante la fe en Cristo. Mediante la fe en Cristo. Vean lo que dice Génesis 15:6, que ya lo estudiamos, pero para que lo recuerden. Vean lo que dice Génesis 15, versículo 6. Vean, Génesis 15, versículo 6. Dice Génesis 15, versículo 6. Aquí estamos hablando de Abraham, ¿no es cierto? Y dice el texto acerca de Abraham, que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿No es cierto? Abraham creyó y por medio de esta fe hubo ¿qué? Justicia. Hermanos, exactamente lo mismo le pasó a Lot. Ya lo leímos. Lot creyó las palabras de Dios, ¿no es cierto? Lot creyó que Dios iba a destruir esta ciudad. Él tenía fe y por medio de esa fe, él pudo ser justo. Hermanos, esto pasa siempre en el Antiguo Testamento. Tanto en el Antiguo Testamento como hasta el día de hoy, siempre la salvación ha sido por medio de la fe. Vean lo que dice Habacuc 2:4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Vean lo que dice Habacuc capítulo 2, versículo 4, el profeta Habacuc. Para que lo puedan encontrar más rápido, está en los profetas menores. Habacuc capítulo 2, versículo 4, vean lo que dice. Habacuc capítulo 2, versículo 4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo, ¿por qué? Por su fe vivirá. ¿Se dan cuenta? Misma idea. El justo, para que viva, tiene que tener ¿qué? Fe. En el Antiguo Testamento, hermanos, para que tú pudieras ser salvado, tenías que tener fe en Dios. Pero, hermanos, eso pasa exactamente lo mismo el día de hoy, porque ahora Dios ya se encarnó. Dios se hizo hombre y sabemos que ese Dios es el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:21, vean lo que dice, 2 Corintios 5:21, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el Dios perfecto se encarna en la persona del Señor Jesucristo y dice acerca de él: al que no conoció pecado, el Señor Jesucristo no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, escucha, esta es la razón, para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? Cristo se hizo pecado para que nosotros fuéramos justos. Pero la pregunta es, ¿y entonces cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es ese proceso de que Cristo se hace pecado y yo paso a una justicia? ¿Cuál es ese proceso intermedio? ¿Cómo Dios nos justifica? Efesios 2:8.
Efesios capítulo 2, versículo 8, vean lo que dice. Un texto conocido por todos nosotros, ¿no es cierto? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos, escucha, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cristo se hace pecado por nosotros para que nosotros seamos justificados. Pero ¿cuál es el proceso de esa justificación? Por medio de la fe. ¿Se dan cuenta? La justicia del hombre, hermanos, siempre ha sido por medio de la fe. Antes de la ley, Génesis, lo estamos leyendo. En la ley, Habacuc. Después de la ley, Corintios y Efesios. ¿Se dan cuenta? El proceso siempre ha sido el mismo. Siempre hemos sido salvados, hermanos, por medio de la fe. Y así tú vas a ser justificado. Así tú vas a ser justo. Entonces, hermanos, un justo, ¿quién es? Un justo es alguien que Dios lo declara perfectamente santo, perfectamente obediente. Gracias, escucha, gracias a la obra de Cristo en la cruz. Por eso ese hombre es justo. No por tus obras, no por obras para que nadie se gloríe. No por tus obras, sino por las obras de Cristo. Porque Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos justificados, para que fuéramos justos. Entonces, hermanos, gracias a Cristo tú eres justo. No por tus buenas obras, no porque te portaste bien todo el día, sino porque Cristo dio su vida perfecta para que nosotros fuéramos justos delante del Padre y así poder alcanzar la salvación de nuestras almas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, cuando les preguntan ¿por qué eres justo? Porque yo tuve una fe en Cristo y Cristo vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Así de fácil, hermano. Por eso tú eres justo. Regresando a Génesis 19, hermanos. En Génesis 19, entonces, nosotros podemos ver que Dios fue el que preservó la vida de Lot, gracias a su misericordia. ¿No es cierto? Lo vuelvo a repetir, hermanos, así mismo pasa con cada uno de nosotros. Gracias a la misericordia de Dios, nosotros alcanzamos la salvación y por eso ahora tú eres justo y podrás alcanzar la vida eterna y ser librado del juicio eterno. Qué consuelo, ¿no es cierto, hermanos? Qué consuelo, porque al saber que Dios nos justifica, podemos saber, hermanos, que ningún creyente va a terminar en el infierno, porque todos van a ser justificados gracias a la obra de Cristo Jesús. Entonces vean, Génesis 19, versículo 24 dice, Génesis 19, versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Vean, Dios en su misericordia decide justificar a Lot, lo lleva a otra ciudad y cuando Lot llega a esa ciudad, ahora Dios manda, dice el texto, que manda fuego y azufre. ¿No es cierto? Esto es algo sobrenatural, hermanos, ya que obviamente fue un acto hecho, como dice el texto, por parte de Jehová. Fue un hecho sobrenatural, Dios lo provocó. No sabemos, hermanos, cómo sucedió esto. Quizás un volcán explotó y todo ese fuego cayó. No lo sabemos, hermanos. Podría pasar una erupción volcánica, pero, hermanos, el énfasis es este. El énfasis es Dios mandó fuego y azufre de los cielos. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? El poder de Dios. ¿No es cierto? Dios es poderoso. Dios tiene el poder para causar este tipo de destrucciones. Y aparte, hermanos, también nos enseña que Dios tiene la autoridad absoluta para que esto pueda suceder. En el momento que Él quiera, en el lugar que Él quiera y a las personas que Él quiera. ¿Por qué? Porque Él es soberano. ¿No es cierto? Dios es soberano. Sabemos, hermanos, que de este acontecimiento hay ciertas pruebas arqueológicas. Porque algunos dicen, hermanos, que el mar muerto
se llama mar muerto porque no hay vida ahí debido a la sal que tiene. Es un mar muy salado. Pero muchos dicen que esta salinidad la adquirió porque el azufre quedó ahí y como el azufre tiene muchos sulfatos, entonces por eso se hizo salado. Esa es una de las teorías. Otras de las teorías, hermanos, es que ahí en Medio Oriente hay una zona donde hay mucho azufre. Entonces, muchos dicen que ahí era la ciudad de Sodoma. No lo sabemos con certeza, hermanos, pero eso es lo que algunos arqueólogos han enseñado. ¿Ok? Pero lo volvemos a repetir, hermanos. Aquí estamos viendo una obra sobrenatural de Dios. Dios provocó esto, mandó fuego y azufre como juicio para destruir estas ciudades pecadoras. Y vean versículo 25. Dice versículo 25, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vean, hermanos, esta destrucción fue tan grande, esta destrucción fue total, que podemos decir que ni siquiera una hormiga quedó viva aquí. Fue una destrucción total. Entonces, versículo 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió en estatua de sal. Vean, la mujer de Lot, dice el texto, miró atrás. Esta mujer desobedeció las instrucciones de los ángeles. Porque ¿qué dijeron los ángeles, hermanos? Versículo 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, ¿no qué? No mires tras ti. Esta fue hermanos, la orden de los ángeles. Pero la mujer de Lot, dice el texto, que ella miró atrás. ¿No es cierto? Dice el texto, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Por qué le pasó esto a esta mujer, hermanos? ¿Solo por mirar atrás? Fue una desobediencia clara, pero hermanos, no solamente fue por una desobediencia de mirar atrás, sino que esto nos muestra, hermanos, que en el corazón de esta mujer no estaba totalmente concentrado en lo que estaba por delante. Por así decirlo, hermanos, de alguna manera el corazón de esta mujer estaba dividido. Su mente estaba dividida. Una parte estaba en el mundo y otra parte estaba en las cosas del Señor. Ella extrañaba lo que hacía en Sodoma. Sí, claro. Ella decía, caramba, voy a perder todo lo que tengo, ¿no es cierto? Pero recuerdan, esa era una ciudad de pecado. Y de hecho, hermanos, así será en los últimos días. En los últimos tiempos va a pasar exactamente lo mismo. Ve lo que dice Lucas 17:28. Lucas 17, versículo 28. Dice Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 28, dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Y escucha, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea, está hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acuérdate de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Hermanos, ¿se puede tener la actitud de esta mujer? Cada uno de nosotros podemos poner nuestros corazones en las cosas de este mundo y no en Dios. Porque esta actitud, hermanos, nos puede llevar a la destrucción. Porque esta actitud está mostrando la realidad de que nosotros nunca fuimos un creyente verdadero. Aparentábamos serlo, pero nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros anhelos estaban en ese mundo. Estaban en las cosas del mundo. Hermano, esto nos tiene que hacer reflexionar.
para saber cuáles son nuestras verdaderas intenciones delante de Dios. Porque, hermanos, yo quiero hacerte la pregunta, ¿tú realmente amas a Dios o amas al mundo? ¿Dónde está tu corazón realmente? Cuando Dios te dice, no hagas esto, ¿te duele tu corazón tanto que volteas a eso? ¿Porque no lo quieres dejar? ¿Porque quieres seguir en ese pecado? ¿O realmente tú dices, sí, Señor, tienes razón, eso es malo para mí, yo lo sé, y entonces me voy de eso? ¿Dónde está tu corazón? Y quiero que lo pienses seriamente, hermanos, porque quizás tú no eres salvado y ni siquiera lo sabes. Estás siendo engañado por ti mismo. Esto es algo grave, ¿no es cierto? Porque lo mismo nos pasará en días futuros. Por eso te dice el Señor Jesucristo, acuérdate de la mujer de Lot. Acuérdate dónde estaba su corazón y todo lo que perdió. Porque todo el que procura salvar su vida la va a perder. Pero el que la pierda la va a salvar. Esto es real, hermanos. Tenemos que meditar dónde estamos parados delante de Dios. Hay que reflexionar en eso. Regresando a Génesis 19, hermanos, podemos ver que la mujer de Lot mira atrás y dice el texto que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque Dios está juzgando su desobediencia. Ahora vean lo que pasó, versículo 27. Dice, versículo 27, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Nota, hermanos, aparece en escena otra vez Abraham, ¿no es cierto? Abraham subió al lugar donde había hablado con Jehová. O sea, ¿recuerdan, hermanos, que Abraham intercedió a Dios por esta ciudad? Bueno, Abraham volvió a subir a ese lugar donde había intercedido para que Dios salvara a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Abraham subió, dice versículo 28, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades de donde Lot estaba. Quiero que notes algo, hermanos. Quiero que notes que Dios en el versículo 29 respondió a las oraciones de Abraham. Porque recuerdan que Abraham intercedió a Dios, pero ahora podemos ver que Dios respondió esa oración. Porque, hermanos, esto nos debe de enseñar que si nosotros oramos fervientemente a Dios, Dios va a responder nuestras oraciones. Y por esa razón tú lo debes de hacer. Porque tú, hermanos, tienes que orar por tus conocidos, sea un amigo, un vecino, etc. Tú tienes que orar por tus hijos, por tus hijas. Tú tienes que orar por tu esposo, por tu esposa. Tú debes de orar por quien sea. Porque cuando tú oras por ellos, cuando tú intercedes por ellos, Dios escucha tus oraciones. Y Dios, hermanos, puede cambiar los duros corazones. Porque Dios, hermanos, puede tener misericordia de ellos, como lo tuvo con Lot, y así salvarlos de una condenación eterna. Por eso, hermanos, yo te animo a que tú ores por tus hijos, a que tú ores por tu familia. Dios puede escuchar tus oraciones porque Él es bueno y Él es misericordioso. Pero tienes que orar, porque si no oras, Dios no va a responder. Tienes que tener el sentido de la intercesión por cada una de tus familias, para que Dios pueda escuchar tus oraciones. Esto es lo que hizo Abraham y Dios respondió, ¿no es cierto? Dios, dice el texto, que Dios se acordó de Abraham y salvó a Lot. Ahora nota algo interesante. ¿Tú recuerdas, hermanos, lo que dijo Abraham en el capítulo anterior cuando intercedió? Vean lo que dice en Génesis 18:32. Para recordar, hermanos, las palabras de Abraham cuando él intercedió, al último, vean Génesis 18:32. Dice Génesis 18:32. Aquí tenemos a Abraham intercediendo. Y entonces dice el texto, y volvió a decir, o sea, Abraham volvió a dirigirse a Dios y le dijo, no se enoje ahora mi Señor si hablares solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. Y dijo Dios, no la destruiré. Respondió, ¿por amor a quién?
a los 10. Vean, hermanos, Dios estaba dispuesto a salvar ¿a cuántas personas? A 10. Ese fue el trato, ¿no es cierto? Si hay 10 justos, los salvo. Pero hermanos, la impiedad de Sodoma era tan grande que ni siquiera había 10 para salvar. Pero hermanos, aunque no había ni siquiera 10, ¿cuántos decidió salvar Dios? A 3. A Lot y a sus 2 hijas. Cuando estaban los varones, extendieron la misericordia Ujú. a los prometidos. Pero ellos no creyeron y se quedaron, ¿no es cierto? Su esposa salió, pero no creyó y se quedó en el camino. Los únicos que quedaron vivos solo fue Lot y sus 2 hijas. El trato fue, hay 10, yo los salvo. Pero vean, hermanos, qué tan grande es el amor de Dios, que Él vio a 3 y los salvó. Y los salvó. Esto nos habla del amor y de la misericordia de Dios. ¿No es cierto, hermanos? ¿Dios tenía que destruir a todos? Pues claro que sí, porque todos eran pecadores. Pero por amor, Él decidió salvar a 3. A 3 que no merecían ser salvados porque eran igual de pecadores que toda esa ciudad, ¿no es cierto? Hermanos, esto es un claro ejemplo de nosotros. Nosotros no merecemos ser salvados por Dios, porque nosotros hemos pecado con Dios y nosotros pecamos a Dios todos los días, hermanos, delante de su cara. Nosotros no merecemos ser salvados, pero Él decide salvarnos de la ira venidera. ¿Por qué? Por amor. Por amor, por gracia, por misericordia. ¿Te das cuenta, hermanos, por qué tienes que ser agradecido con Dios cada día? ¿Te das cuenta, hermanos, por qué tú le tienes que entregar tu vida como un sacrificio vivo y santo a Dios? Porque tú no mereces ser salvado, pero Él por amor te salvó. Por eso Dios merece que le entregues tu vida. Por eso Dios merece que tú le seas obediente, que tú te sometas a Él. Porque la vida que tienes hoy no la tienes por ti, la tienes por Dios. Porque Dios en amor decidió salvarnos. Lo mismo le pasó a Lot y a sus hijas. Es que qué grandioso, ¿no es cierto? Como este texto, hermanos, nos muestra el amor total de Dios. Porque, hermanos, esta es la realidad. El juicio sobre Sodoma fue terrible, ¿no es cierto? Y, hermanos, ese es el ejemplo del gran castigo que va a pasar en un futuro. Será un castigo también terrible. Pero, hermanos, si lo pensamos nosotros bien, Sodoma se quedó corto con el castigo que va a pasar en un futuro. Esta es la realidad. Comparado con el juicio que Cristo dará por no creer en Él como el Señor y Salvador, ese juicio se queda cortito. Porque vean lo que dice Mateo 10:14. Mateo 10:14. El juicio, hermanos, para las naciones en un futuro va a ser un juicio más que terrible. Vean lo que dice Mateo 10:14. Mateo capítulo 10, versículo 14 dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, aquí Cristo le está hablando a los discípulos porque están saliendo a evangelizar, a ellos les dice: salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y escucha: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Escucha, hermano, el castigo por no escuchar el evangelio va a ser más terrible que lo que le pasó a Sodoma. Nota, hermano, esta es una advertencia para ti. Si tú eres apático al evangelio de Cristo, si tú eres como la esposa de Lot que ama al mundo y al Señor, el castigo para ti será más terrible que el de Sodoma. Esto es lo que está diciendo el Señor. Mejor, hermanos, hay que escuchar la advertencia, ¿no es cierto? Hay que ver el ejemplo de Sodoma y hay que arrepentirnos de nuestros pecados y hay que correr a Cristo porque el juicio de Dios es inminente. Y va a ser un juicio terrible. Si sufrieron los de Sodoma, tú vas a sufrir 100 veces más. Esta es la realidad, hermano. Por eso Cristo nos advierte día y noche: escapa del pecado, escapa
de esos lugares malos. Corre a mí, sígueme a mí, porque Él es el único que nos puede dar la salvación, ¿no es cierto? Porque el juicio que viene va a ser un juicio terrible que no te imaginas, y es un juicio inminente. Hermano, si tú quieres saber más sobre el terrible juicio que es el infierno, yo te recomiendo que escuches la predicación del predicador Jonathan Edwards, llamada Pecadores en las manos de un Dios airado. Está en YouTube, la puedes escuchar, está en español. Es una predicación que te enseña perfectamente cuál va a ser el juicio de Dios para los pecadores. Y es necesario que la escuches, hermanos, para que te arrepientas y puedas ver que necesitas arrepentirte de tus pecados cada día. ¿Ok? Entonces, hermanos, regresando a Génesis 19, vean lo que dice Génesis 19, versículo 30. Nosotros podemos ver que Dios escucha la oración de Abraham, ¿no es cierto? Dios salva a Lot por amor, por misericordia. Dios lo puso a salvo. Y vean lo que pasa. Génesis 19, versículo 30. Génesis 19, versículo 30 dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus 2 hijas. ¿Recuerdan, hermanos? La esposa murió, ¿no es cierto? Entonces, versículo 31, entonces, vean, la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a las costumbres de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Vean, hermanos, esta es una propuesta perversa, ¿no es cierto? Pero quiero que notes, aparentemente esto indica, hermanos, que la catástrofe de Sodoma fue algo terrible, que estas 2 mujeres asumieron que Dios acabó con todo el mundo menos con ellas. Fue algo terrible, ¿no es cierto? Pero, hermanos, volvemos a ver aquí que estas mujeres, por querer tener hijos, estaban dispuestas a cometer cualquier tipo de perversión. Ahora, en esta época la ley no existía. No había una ley dada por Dios aún. Pero aún así, nosotros podemos ver que en su interior de ellas sabían que ellas estaban mal. ¿Qué lo confirma? Claro, emborrachar a su padre, ¿no? El emborrachar a su padre confirman que ellas sabían que estaban mal, porque sabían que si le platicaban esto a Lot, Lot no lo iba a aceptar. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver aquí que ellas sabían que lo que estaban planeando era algo malo, sin importar que hubiera una ley física. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué el ser humano sabe qué es lo bueno y qué es lo malo sin que nadie se lo enseñe? Sin que haya una ley que te diga esto es malo. ¿Por qué el ser humano lo sabe, hermanos? Desde que Eva comió la manzana. No. Dice Romanos 2.14, vean lo que dice Pablo. Romanos 2.14, ahí nos da la respuesta. Ahorita te la vas a recordar. ¿Por qué el ser humano sabe lo bueno y lo malo sin que nadie se lo enseñe? Dice Romanos capítulo 2, vean, palabras de Pablo. Romanos capítulo 2, versículo 14, dice: porque cuando los gentiles, escucha, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Versículo 15 está la respuesta. Escucha, mostrando la obra de la ley escrita ¿en dónde? En sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermanos, ¿por qué el ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo aunque nadie se lo enseñe? Exacto. Porque Dios puso su ley en nuestros corazones. Esta es la razón. ¿Ok? Dios puso su ley en nuestros pensamientos, en nuestros anhelos, en nuestros motivos. Entonces, por esa razón, hermanos, las hijas de Lot sabían que lo que estaba planeando era mal. Sus conciencias
Las acusaban, por eso querían embriagar a su papá para poder cometer esta perversidad. Aquí, hermanos, volvemos a ver el impacto tan grande que produjo en las vidas de las personas el vivir en Sodoma. ¿No es cierto? Porque si te das cuenta, hermanos, la conversación que tienen estas dos hermanas, una proponiendo y la otra aceptando, es una conversación como si todo fuera normal, ¿no? Nos habla que ellas se estaban amoldando a las costumbres de Sodoma. Claro, entonces por eso tenían esos pensamientos perversos. Hagamos esto. Ah, sí, hay que hacerle así, no pasa nada. Para ellas era algo normal, ¿no es cierto? Hermanos, esto nos enseña que si nosotros nos exponemos al pecado, vamos a normalizar el pecado. Vamos a normalizarlo. Por eso está el dicho famoso, ¿no es cierto? El que se junta con lobos, aullarse enseña. Esta es la realidad. Mejor hay que hacer todo lo contrario. Mejor hay que alejarnos del pecado, hay que alejarnos de las malas costumbres pecaminosas de este mundo para que no seamos igual al mundo, hermanos. Porque mientras más te expones al mundo, más te conviertes como ellos. Esta es la realidad, hermano. Ahora, aquí hay algo trágico que a veces dejamos pasar en la historia de Lot. Pero quiero que leamos los siguientes versículos y ahorita explico qué es lo trágico. Vean lo que dice Génesis 19, regresando a Génesis 19, versículo 33. Vean lo que dice Génesis 19, versículo 33. Dice: y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Vean, Lot estaba en un estado de embriaguez total que no se dio cuenta. Versículo 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Vean, hermanos, lo que solemos pasar por alto en esta historia de Lot es, aparte del incesto, es el problema alcohólico que tenía Lot. Es cierto, hermanos, sus hijas están cometiendo una perversidad tan grande, pero ellas, date cuenta, ellas hablan de embriagar a Lot con tanta naturalidad que dan a entender que era muy fácil que Lot tomara, porque, claro, porque probablemente Lot era alcohólico. Y el hecho de que lo embriagaran 2 veces seguidas y no solamente una, puede apuntar a que Lot tenía problemas de embriaguez, ¿no es cierto? Hermanos, lo embriagaron tan fácilmente que podemos decir Lot se daba a este pecado. Él no se resistió. Él le decía: papá, ¿te tomas unas chelas? Órale, pues, no, porque probablemente ese era su pecado. Hermanos, nosotros sabemos que darnos a los vicios, ya sea el alcohol o a cualquier tipo de drogas, es un pecado tan grande que puede hacer que nuestras conciencias se degraden tanto, a tal punto que no sabes ni lo que estás haciendo. Pierdes la conciencia, exacto. Y lo más seguro, hermanos, es que cuando tú hagas algo, vas a hacer una perversidad sin saberlo, porque estás perdido en tu conciencia. Esto le está pasando a Lot, ¿no es cierto? Porque el alcohol y las drogas, hermanos, nos hacen tener confusión, nos hacen ser inestables, nos lleva a las perversidades, perdemos el juicio, paraliza también nuestra alma, porque al final, hermanos, el alcohol y las drogas nos va a tener o nos va a dejar un corazón vacío, y vamos a querer nosotros poder llenar ese corazón, pero nunca lo vamos a lograr, porque no hay una paz verdadera y porque no hay una satisfacción verdadera. El alcohol hace que perdamos todo, ¿no es cierto? Todos nuestros sentidos, tanto carnales como espirituales. Por eso dijo Pablo, vean en Efesios 5:18,
Y yo se los leo si gustan. Es un versículo que todos conocen. Dice Efesios 5:18. Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Antes ved que sed llenos del Espíritu. Antes ser llenos del Espíritu, dice Pablo. En lugar de dejarte cautivado por el alcohol, mejor cautívate por Dios. Porque esta es la realidad, hermanos. Para salir de este tipo de pecados, tú debes de tener una fuerza de voluntad. Una fuerza de voluntad. Pero solo vas a adquirir esa fuerza de voluntad con hábitos buenos. Y el mejor hábito que tú puedes tener, hermanos, es estar lleno del Espíritu. O sea, ser inmerso en la palabra de Dios, orar a Dios, tener una comunión con Dios, tener una comunión con otros creyentes. Porque si solo haces eso, tú vas a ser rescatado por Dios. Dice Pablo, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo de Dios para que tengas los hábitos correctos y puedas dejar los malos hábitos como el alcohol y las drogas. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Lot no hacía esto. Lo más probable es que Lot tuviera malos hábitos y no se dejara llevar por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos, vean, regresando a Génesis 19 y vamos a ir acabando. Podemos ver, hermanos, que las hijas de Lot hicieron una gran perversidad. Los efectos del alcohol tuvieron consecuencias grandes para Lot. Lot ni siquiera se dio cuenta de lo que cometió, el incesto que cometió con sus hijas. Una tragedia grande. Y vean versículo 37. Génesis 19, versículo 37 dice, y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Hermano, ¿tú recuerdas quién es la audiencia original de este libro? ¿Quién leyó esto por primera vez? El pueblo de Israel. Exacto. Ajá, el pueblo que salió de Egipto, ¿no es cierto? Los israelitas, la primera generación que salió de Egipto, ellos fueron la audiencia original. Bueno, ahora, gracias a Dios, ellos ya saben de dónde vienen los moabitas y los amonitas. Esto es importante, hermanos, ¿por qué? Porque los moabitas, como los amonitas, ellos llegaron a ser enemigos muy grandes del pueblo de Israel. A tal punto que estos pueblos llevaron a Israel a que cometieran una perversión tan grande en contra de Dios. Los llevaron a inmoralidades sumamente grandes. Está la famosa historia del profeta Balaam en Números 22, ¿no es cierto? O también puedes leer Primera de Reyes 11 y ahí puedes ver también grandes pecados que estas naciones llevaron a Israel. Y hay muchos pasajes, hermanos. Pero quiero que veas también, hermanos, no solamente en la historia de estas mujeres podemos ver pura desgracia con los moabitas o con los amonitas. También podemos ver una historia de gracia. Porque, hermanos, Dios en su soberana misericordia y en su soberana gracia, Dios escoge a una moabita para que por medio de ella llegara el Mesías. ¿Recuerdas quién era? Ruth. Ruth era moabita, ¿no es cierto? Por medio de su descendencia llegó el Mesías para salvar no solo a judíos, sino también a gentiles. La vida de Ruth, hermanos, es una gracia pura de Dios. Entonces, no todo fue malo, también hubo historias buenas. Ahora, hermanos, vean, así acaba el capítulo 19 de Génesis, hablando acerca de Lot, pero no de cosas buenas, sino de cosas malas. Todo lo que se acabó diciendo algo de Lot fue algo malo. Porque, hermanos, recuerda, Lot no pensó en un futuro. Lot en el versículo, no es cierto, no en el versículo, en el capítulo 13, ¿recuerdan? Capítulo 13, Lot toma una decisión carnal y decide irse a esta ciudad. Pero él nunca pensó en el futuro. Él simplemente vio el presente y dijo, aquí me la voy a pasar bien porque es una llanura muy buena, a tal punto que se comparaba con el Edén. Pero él nunca pensó en el futuro. Él tomó una decisión carnal, donde sí iba a tener beneficios, pero eran beneficios temporales. Y al final todo fue carnal. Él nunca pensó en las consecuencias negativas que esa decisión le iba a traer.
Porque, hermanos, pasó el tiempo y ¿qué pasó con Lot? Moralmente él cayó. Su moralidad estaba por los suelos. Perdió a su esposa. Cometió incesto con sus hijas por tomar una mala decisión. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que nosotros tenemos que alejarnos de cualquier situación que nos lleve a pecar. Tú tienes que guardar tu distancia del pecado. Tú tienes que evitar cualquier cosa que sea una potencialidad para llevarte a pecar. Tienes que analizar y evaluar tus decisiones, hermano. Evalúa las cosas que quieres. Evalúa las cosas o las decisiones que tomas. ¿Estar en este trabajo me expone al pecado? Tienes que pensar en eso. ¿La decisión que voy a tomar ahora me lleva al pecado? Sobre cualquier cosa lo debes de pensar. ¿Estar con esta persona me lleva al pecado? Tenemos que pensar en todo esto, ¿no es cierto, hermano? Y no digo que te vuelvas una monja o un monje. Estoy diciendo eso porque dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que ser luz y sal en medio de este mundo, ¿no es cierto? Pero solamente, hermanos, quiero que tú seas honesto contigo mismo. Quiero que tú evalúes qué decisiones tomas para que tu vida espiritual no sea destruida. Porque esta es la realidad, hermanos. Las influencias negativas pueden destruir tu vida. Dice Pablo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15. Mejor, hermanos, busca estar con gente que te lleve a Dios y no al pecado. Porque, hermanos, esta es la realidad. Si tú te dejas llevar por tus deseos pecaminosos, posiblemente tú no seas un verdadero creyente. Y entonces, si tú no eres un verdadero creyente, Génesis 19 te va a recordar que Dios va a destruir a todo pecador con fuego y azufre por toda la eternidad. Esta es la realidad. Pero si tú sí eres un buen creyente y un verdadero creyente, entonces Génesis 19 te enseña que Dios te va a librar de ese castigo venidero que le espera a los incrédulos. Pero también, ¿sabes qué te enseña, hermanos? Génesis 19, que tú tienes que evitar a cualquier costa cualquier influencia que te lleve a la destrucción de tu vida espiritual. Evítala. Porque el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Tienes que considerar tus debilidades, hermanos. Evalúa tu vida y si tienes que corregir algo, hermano, corrígelo, arrepiéntete y ten fe en el Señor Jesucristo y Él te va a librar y te va a llevar a los caminos correctos. Amén. Amén. Pues hasta aquí acabamos, hermanos.